Saber qué necesidades puede tener y tener el conocimiento de plantear soluciones que sean adecuadas y económicamente rentables. Quizá la diferencia principal estriba en que el sector salud es mucho más exigente, no solo a nivel regulatorio o de calidad, estamos hablando de la salud de las personas, sino también de otros aspectos como barreras de entrada, etcétera. Los mentores en esta fase 2 del programa, nuestra función es acompañar a los proyectos para que la formación que están recibiendo a lo largo del mismo aterrice en sus proyectos y les permita definir mejor aspectos como modelo de negocio, producto, etcétera. Se trata de aterrizar esa formación en los proyectos. Yo mentorizo un proyecto muy interesante, se llama FisioVR. Es un proyecto que, gracias a técnicas de realidad virtual inmersiva, trata de ayudar a pacientes con problemas neurológicos para mejorar y acelerar su rehabilitación. Ha sido un proyecto muy fácil de mentorizar, muy interesante, porque los integrantes tienen ya experiencia, un par de ellos vienen del mundo de la empresa, en concreto del sector TIC, y otros dos provienen del campo de la fisioterapia, del campo de la docencia a nivel universitario y de la investigación. Entonces, esa sinergia, esa complementariedad entre ellos pues es un poco garantía de éxito, ¿no? Mi trabajo con ellos ha sido muy sencillo, tratar de hacer un poco como de referente con la experiencia del sector y hacer un poquito de abogado del diablo, tratando de plantear cuestiones, problemas a los que se pueden enfrentar después lo antes posible en el tiempo para garantizar el éxito del proyecto, que estoy convencido que lo va a tener.